Puebla de Los Ángeles se fundó como un proyecto de República de Españoles en 1531, algo así como una utopía, porque querían crear un pueblo de españoles para españoles, pero que la mano indígena no estuviera presente. Entonces, eso nunca pudo llevarse a cabo, obviamente por la dependencia de los indígenas. Ahorita me voy a alejar en esta cámara y vean cómo la traza del centro parece un tablero de ajedrez. Esto es como las reglamentaciones o los oficios españoles, ¿no? Las ordenanzas declaraban que las ciudades de la Nueva España, donde el terreno fuera plano, deberían desarrollarse al centro, una plaza de armas, y en los alrededores los mejores solares. En 1531 se fundó, todo surgió de una idea de Tlaxcala, y era un lugar donde debería existir distintos tipos de edificios para satisfacer las múltiples necesidades de los nuevos españoles. Y el edificio más importante, el que surgió, el que es hoy un símbolo de Puebla, es la catedral, que es el epicentro de la vida religiosa, social y política de lo que en su momento fue la Nueva España. Adentrándome un poquito en el tema de las catedrales, sabemos que se hacían muchos de ellos bajo la advocación mariana, estando dedicado a Puebla, lo que es a la Inmaculada Concepción. Aquí la sugerencia es, por temas de logística, por el Boulevard 5 de Mayo, que es donde pasaba el río San Francisco, hay un Cinépolis. Yo les recomiendo que hay estaciones. Es un estacionamiento que cobra 15 pesos la hora. Están como unas 3 cuadras de lo que es Callejón de los Sapos. Posteriormente se toma otra calzadita que vamos a ver edificios de colores, donde se colocan algunos mercados de antigüedades. La iglesia del Espíritu Santo, que es la que vamos a ver posteriormente, fundada por los jesuitas. Y de pronto vamos a llegar al centro histórico. Ahí estamos viendo ahorita la Plaza Central, en un costado. Estamos viendo la catedral con su imponente torre, que son las más altas de México, casi 75 metros. Enseguida y cruzando vamos a llegar lo que es a la Biblioteca Palafoxiana, que tiene que ver mucho con un personaje, Juan de Palafox y Mendoza, uno de los grandes patrocinadores. Posteriormente vamos a ir al exconvento de Santo Domingo para apreciar la octava maravilla del mundo religioso, que es la famosa Capilla del Rosario. Vamos a pasar rápidamente por la calle de los Dulces, que es lo que está en el exconvento de Santa Clara, para llegar casi al final al barrio de los artistas, algo así como un proyecto moderno, que eso nos llevaría de nueva cuenta muy cerca del barrio y el callejón de los Sapos. Es un pequeño recorrido, estamos dejando afuera las órdenes religiosas, el convento de los agustinos, de los jesuitas, bueno, eso lo vamos a ver con la iglesia del Espíritu Santo, de algunas casas civiles. Simplemente es una propuesta, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Todo surgió de un sueño en Tlaxcala, que era la sede de la arquidiócesis, que crear una ciudad nueva en un valle que estaba rodeado por basamentos y por pueblos indígenas. Fue lo que se decidió en un valle fundar lo que es la ciudad de Puebla. Saliendo de ese estacionamiento que le digo de Cinépolis, tomamos esta calle que nos va a llevar justamente a una de las esquinas, que es donde se encuentra uno de los atractivos más coloridos de este extremo. Vamos a ver dos tipos de arquitectura en Puebla: la estándar, que es la de los bloques de manzanas, la arquitectura muy homogénea, cantera rosa en muchos de ellos, algunos elementos mudéjar también vamos a ver, pero hay un rinconcito que tiene un toque un poquito especial, donde vemos colores amarillos, rosas, azules, y esto está muy cerca de lo que se conoce como el Callejón de los Sapos, en esa esquina a la cual vamos a ver allá de frente. Vamos a tomar a la derecha, y se dice que en tiempos de la colonia existía un río. Sabemos que los españoles trazaban ciudades en torno y en la vera de un río. Existía el río San Francisco, que constantemente se desbordaba, y producto de ese desborde en el callejón de la 6 Sur, que es por donde vamos ahorita, estamos ahorita cruzando la avenida 7 Oriente. Recordar que la traza de Puebla es muy singular porque no tenemos nombres de personajes, simplemente tenemos nombres de orientaciones de las calles. Y aquí llegamos a este pequeño tianguis de algunas antigüedades, algunas curiosidades. Es aquí donde la gente vio que las aguas de ese río San Francisco se desbordaban, y la gente dio utilidad, lo que es al río, y se aprovechó para instalar unos molinos
¿no? Que muy fiel a la tradición de los españoles, esos molines, esos batanes, ya sea algunos con usos de textiles, otros de molienda de trigos, aquí se establecieron algunos, pero sin embargo el agua aquí se estancaba y las actividades que aquí se realizaban atrajeron una gran cantidad de sapos. Entonces se hacía como pantano, empezaban a habitarse los sapos aquí, y es por eso que dio el origen al nombre del Callejón de los Sapos. Y en medio de esta placita, que es muy singular, tenemos ese pequeño monumento, esa pequeña estatua de cantera, obviamente simbolizando lo que es el tema de los sapos. Aquí estamos colocados a la mitad. ¿Qué venden aquí? Básicamente, como en toda la ciudad y en el estado de Puebla, algunas artesanías de Talavera, plata que traen de Tasco, venden algunas antigüedades, cámaras, máquinas de escribir, los clásicos platos retro de algunas compañías refresqueras, los clásicos platones, placas, venden muchas placas de algunos estados de la República, otros de Estados Unidos. Y aquí tenemos lo que es la Talavera. Más adelante les voy a platicar acerca de la Talavera poblana, cómo dio origen, cuál es el proceso para obtener este azulejo muy característico de Puebla, que ya tiene sus reconocimientos, obviamente influencia española. Ahorita simplemente estamos viendo algunos souvenirs, que es lo que venden, pero básicamente la Talavera poblana fue utilizada para temas de cocina, ¿no? Lo que es toda la loza. Y cruzando lo que es este Callejón de los Sapos, encontramos una de las calles que marca una traza muy distinta al resto de lo que es el centro de Puebla. Es uno de los rinconcitos, como con ese sabor colonial, de colores, donde están los balconcitos, los talleres, también aquí hay tiendas de antigüedades, y en la esquina que vamos a ver en el otro extremo es donde nos regala una de las estampas más atractivas. Igual el Centro Histórico de Puebla, sabemos que es un lugar de mucha fotografía, entonces este rinconcito es así como que muy particular, que es lo que vamos a ver justamente en este momento. Puebla, como bien sabemos, fue importante de acuerdo a las rutas de comercio. ¿Por qué? Porque el enlace de la Ciudad de México con Veracruz, pues existía Puebla, que era un lugar típicamente de comercio, muy cerca de aquí en San Martín Texmelucan. Fue un lugar que también empezó a prosperar en los temas textiles, parte de las rutas férreas, por aquí pasaba. Entonces simplemente fue un puente entre la Ciudad de México y el estado de Veracruz. También es importante señalar que la ruta de los conventos, ya patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, los primeros conventos franciscanos se hicieron alrededor y en torno a los volcanes. Muy cerca de aquí está Huejotzingo, está Calpan. También en Cholula tenemos gran importancia religiosa con Tonantzintla, con Ocatepec, pero ahorita simplemente nos vamos a evocar a platicar de algunos edificios de Puebla, que como bien sabemos, característica su cantera, algunos de color rosa, la cantera gris, y esta es una de las esquinas más bonitas, donde nos regala esta estampa colorida, que vamos a ver que comparando con el resto de la arquitectura, pues nos regala otras estampas. Aquí simplemente estamos corriendo en paralelo, allá podemos ver la avenida 5 de Mayo, que es por donde los franciscanos, a la orilla de un río, se fundó la ciudad. Digamos que esta sería la zona más antigua, y posteriormente la ciudad se fue planeando hacia adentro, que es donde se encuentra la catedral, y muy característico de las ciudades en Nueva España, las principales zonas estaban divididas por las principales compañías religiosas. Es muy evidente ver dónde estuvieron los agustinos, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. El franciscano, como bien platicamos, se encontraba afuera de lo que hoy conocemos este primer cuadro del centro histórico, y siempre es muy agradable a la vista, ¿no? Todos estos pequeños de comercios. Aquí es un ambiente un poquito hippie, decirlo, ¿no? Incienso, ven algunas ropas, inciensos, temas de meditación, libros, ropa, textiles, mucha la figura de Frida Kahlo, acá también tenemos esa influencia, plata, algunas artesanías hechas con herrería, simbolizando algunas piezas mecánicas, y es agradable este espacio porque podemos ver la influencia
morisca, como estamos viendo esos tabiques. Ahí podemos ver guardamalletas que algunos arquitectos nos dicen que simplemente son las gotas de Cristo que hemos platicado. Y tomando este camino en una de las grandes placitas, llegamos a una de las iglesias más bonitas en cuanto a su fachada, que nos regala un pequeño tesoro en el interior, que están los restos de la China poblana, que ni siquiera es china y ni es poblana, pero bueno, poblana sí por adopción, pero bueno, China, vamos a platicar rápidamente de ella. Este templo de la compañía, que es el templo del Espíritu Santo, un templo religioso de culto católico bajo la advocación del Espíritu Santo, es más bien conocido como el templo de la compañía porque fue fundado por los jesuitas pertenecientes a la Compañía de Jesús. Se ubica al lado de un edificio conocido como Carolino, en la calle 4 Sur y la avenida Palafox y Mendoza. Los primeros padres jesuitas llegaron a Puebla en 1572, a petición de algunos obispos, como el de Yucatán, que tenía cierta influencia en esta zona, sobre todo para instrucción de los naturales. Y es por ahí de 1580 que poseían algunos terrenos donde fundaron su colegio y el templo que estamos viendo en este lugar. Los padres se mantenían de algunas limosnas, y es en 1587 que hubo una gran donación, el cual les permitió a través de un español comerciante fundar y a través de unas grandes familias establecer lo que es este convento. Los jesuitas establecieron los trabajos para la construcción de un nuevo templo, es decir, que como podemos observar, algunos intentos, hasta 1666, que se logró realizar otro templo. Este templo consta de un par de torres que estamos viendo ahí, construidas en piedra y argamasa, y sobre todo su decoración que estamos viendo, ese, donde descansa ese color blanco soportando la cantera, es yesería. Y al interior de esta iglesia, como vamos a ver ahorita, consta de 3 naves de planta de salón, así lo podemos definir arquitectónicamente. Todo su interior corresponde a la misma altura, que plantea grandes espacios, como lo estamos observando ahorita, sobre todo que existe una gran iluminación. Este crucero por el que estamos viendo está cubierto con una cúpula sobre un tambor, siguiendo la tradición del modelo jesuita de un lugar en Italia que se llama Bíngola, que es el jesuítico de Bíngola, es la influencia que tenemos de allá de Europa, de 3 naves, como estamos viendo, y ese pórtico al frente resguarda lo que es herrería de forja poblana, presenta arcos, tanto en la parte frontal como en los lados, sus hornacinas, tenemos a los evangelistas, ya es una tradición, y la sacristía que estaría atrás está decorada con grandes lienzos, que aquí hay una especie de pinacoteca, ¿no? Mucha obra, mucho arte sacro del siglo XVII, pintados al óleo. Es aquí donde existe gran tradición de la madera trabajada y podemos ver lo que son los púlpitos, anagramas interesantes, también se encuentran en este lugar. Aquí también podemos ver sus grandes columnas de cantera, estamos también ubicando en las bases lo que son las guardamalletas, y es ahí en ese altar que pudimos ver hace rato de frente, donde descansan los 12 apóstoles, donde simbolizan lo que es el fuego del Espíritu Santo. Rápidamente salimos para tomar camino, lo que es hacia el centro, a esa plaza mayor. Y cabe señalar ahí, adelantándome un poquito, ahí se encuentran los restos de Catarina de San Juan, que es la china poblana, que fue una esclava, que fue comprada y que llegó aquí, el cual fue traída de India a Puebla y fue bautizada como Catarina de San Juan. Cuando murió su amo, fue casada con un esclavo filipino, el cual conservó su virginidad. Se dice que daba algunos milagros y por eso fue muy adorada y con esa vestimenta poblana, el cual se conoce ahora como la china poblana. Los restos se encuentran en lo que es la sacristía y este camino nos va a conducir a uno de los edificios más importantes de Puebla, que es la catedral. Hay que decirlo, que la Ciudad de México y Puebla competían durante la colonia en muchos espacios, y uno de ellos queda presente en lo que es la Catedral Metropolitana. Lo único que le gana en cuanto a dimensiones de la Catedral de Puebla a la de la Ciudad de México es la altura de sus torres. La Ciudad de México cuentan con 60 metros de altura sus torres. Aquí las de Puebla casi de 75 metros. Y una vez que llegamos, como todo centro, toda plaza de armas, nos recibe ¿qué?
su portal, ¿no? Su portal de mercaderes, que hoy en día en este sector, en este lado, se encuentran lo que son algunos restaurantes, algunos de ellos tienen algunos miradores, algunas terracitas que dan vista lo que es al Zócalo, a la plaza central. Mucha de la influencia que vamos a ver ahorita corresponde, para variar, a la época de Porfirio Díaz. Ahí tenemos lo que es el Palacio de Gobierno, un estilo totalmente neoclásico, de finales de 1800, el Palacio Municipal. Este centro es muy peculiar porque no es la clásica plaza y la catedral no está viendo hacia el frente, simplemente es una de los muros laterales, uno de los anexos, estaría viendo lo que es a la plaza de armas o a la plaza central. Y hoy en día está, desde hace un mes, está esta exposición que son unos dedos que se han presentado en Europa y en otros lugares del mundo, que es la instalación escultórica de esos dedos, donde lo que tratan de enseñarnos es la igualdad, dos dedos señalando, lo que está representando el artista es una igualdad, un dedo señala al otro, y si se fijan no están compitiendo, simplemente es a la misma altura y las mismas dimensiones están señalando esos dedos. Es un proyecto que se ha presentado en Guadalajara, en Alemania, en Francia, en algunas ciudades de Europa se han presentado lo que es estos dedos. Simplemente el tema, el discurso es la igualdad. Si ustedes estiran su dedo izquierdo, su meñique, y el derecho, y los colocan, como estamos viendo las esculturas, están simbolizando un tema de igualdad. Es el proyecto, muy interesante ver los dedos ahí. Se siguen exhibiendo, esto es, son escenas recientes de un mes a la fecha. Nos regalan sus clásicas fuentes de cantera y la clásica traza, ¿no? de los jardines centrales, que al centro remata una fuente y las calzadas se van abriendo a modo de un tablero esquinado que vamos encontrando justamente en cada uno de los puntos. Y vamos a llegar rápidamente en unos segundos lo que es a la Catedral de Puebla. Esa Catedral de Puebla, se colocaron los cimientos, una piedra de una catedral vieja, inmediatamente recién fundada esta ciudad, pero esto que estamos viendo obedece del inicio de su construcción en 1579. Hubo una catedral previa que se trató de consagrar por ahí del 31 de agosto de 1539, el cual edificaron los indios de Calpan. Posteriormente se edificaría una segunda fundación de la ciudad, el cual se ubicaría justamente junto al Zócalo. Muchos templos coloniales, como estamos viendo ahorita, fueron construidos sobre pirámides como expresión simbólica de dominio, pero no es el caso de la Catedral de Puebla que estamos viendo ahorita, que esta Puebla de Los Ángeles, que se trazó desde la diócesis de Tlaxcala en un lugar despoblado, que es lo que estaríamos viendo en este lugar. También es aquí, en esta catedral, donde podemos distinguir tres grandes épocas para marcar una línea del tiempo. Entonces, la construcción de esta catedral se resume en tres grandes etapas. De 1575 a 1639, la primera de ellas, luego de 1640 hasta su consagración en 1649, y la última desde 1650 hasta la finalización, con la Torre Sur en 1768. Gran importancia, la fundación de Puebla, 18 de abril de 1649. Esta iglesia está dedicada a la Inmaculada Concepción y fue consagrado en esa fecha, 18 de abril de 1649. Estamos viendo su fachada principal, que fue realizada en cantera gris, procedente de un cerro, el Cerro de Guadalupe. En su decoración, como estamos observando, y aparecen grandes sillares, aparecen piedras de villerías, que es una especie de cantera, y en las portadas se aprecian esculturas con las imágenes de San Pedro y San Pablo, muy características de estas iglesias, San José, Santiago el Mayor, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, Santa Teresa de Ávila y San Gabriel Arcángel. Es la iconografía, tenemos el escudo de armas en la parte de arriba de España. Las campanas que vamos a ver ahorita, que ya apreciamos, hay dos torres, solo una tiene campanas, que es la Torre Vieja, que suma 10, 8 en las esquilas y 8 campanas menores. Se dice que la campana más pesada es la de mayor peso y es la llamada campana María, que tiene un peso algo así de más de 8 toneladas. Y aquí nos regala la primera leyenda
Se dice que durante un año y muchos años no podían subir lo que son las campanas. Y estas campanas, un día menos pensado, al día siguiente las campanas estaban colocadas. Se dice que los ángeles bajaron y colocaron las campanas. Por eso se dice que es la Puebla de Los Ángeles. Hoy se recuerda otra fecha de 1862, lo que es la batalla de Puebla, una batalla que se ganó a los franceses. Se cumplen 160 años. Y algunos repiques memorables de esas campanas las podemos presumir y señalar fácilmente. Esas campanas sonaron el 2 de agosto de 1821, cuando entró el ejército trigarante encabezados por Agustín de Iturbide. El 5 de mayo de 1862, hace 160 años, al terminar un tremendo aguacerazo e iniciar la retirada de las tropas del ejército francés, de acuerdo a las crónicas que dicen que prácticamente nadie durmió esa noche en Puebla, al iniciarse el festejo por el triunfo, el gran repique y el revuelo de las campanas. Otra ocasión que sonaron las campanas, el 5 de mayo de 1962 al mediodía, en la conmemoración del primer centenario de la batalla de Loreto y Guadalupe. Otra fecha donde sonaron las campanas, 30 de octubre de 1964, a la caída de un gobernador que no era nada popular y que la gente odiaba. Entonces, en ese año, a la caída de ese gobernador, Nava Castillo, en el 64, retumbaron las campanas. Y la última vez que sonaron, domingo 28 de enero de 1979, cuando arribó el Papa Juan Pablo II al centro de la ciudad, pasando por este lugar justamente al lado de un costado, ¿no?, de lo que corresponde a la zona norte de la catedral. Son las únicas veces que han sonado las campanas. Y aquí hay que hablar de un personaje, lo que es Palafox y Mendoza. Hay una historia muy larga que no nos daría tiempo hablar de ellos, pero la llegada de este obispo, Juan de Palafox y Mendoza, significó la reanudación de los trabajos por algunos años interrumpidos, como platicamos al principio, al convertirse en pronto en un entusiasta promotor para su terminación. De hecho, él consiguió dinero o hizo como algunas campañas para poder recaudar dinero. Él varias veces fue a España y en una de esas pudo traer una cédula fechada el 19 de enero de 1640 que ordenaba que se terminara y que se concluyeran las obras. En esa época, joven obispo de Puebla, dispuso reanudar lo que eran las obras, no sin antes visitar la catedral en ese estado en que se encontraba. Dice que halló el templo edificado a la mitad, con algunos pilares, todo al descubierto, y a él se le debe que 9 años tenía que consagrar rápidamente lo que es la iglesia. Entonces se debe que a Palafox reanudara esa construcción. Estamos viendo ahorita rápidamente el interior de la catedral, que forma un paralelogramo de casi 100 metros de largo, desde la fachada, que es donde está la Puerta del Perdón, hacia donde está la Puerta del Sur, que es donde está el altar de los Reyes, 51 metros de ancho, que corre de norte a sur, que es las dimensiones de esta catedral, y la fachada del altar de los Reyes medía hasta 82 metros. En este espacio, como pudimos ver, se elevan 5 naves en forma de cruz griega, la nave central, la del crucero y muy importante, lo que son las procesionales, y 2 para las capillas. Otros datos importantes, nada más para tener una idea de la monumental catedral, cuenta con 14 columnas, todas ellas de estilo dórico, de casi 15 metros de altura. Cuenta con pilastras, que son 6, 18 columnas empotradas. También presenta una gran cantidad de ventanas, 124 para ser exactos, ¿no?, de las cuales 27 son redondas y otras 2.215 de vidrio, originalmente puestas en 1664. Es un arte al interior, ¿por qué? Porque lo que es el ciprés, lo que son los altares, aquí llegó Manuel Tolsá a terminar la construcción de esta catedral. Hay obra de Villalpando, los grandes coros, los órganos, el altar de los Reyes, que fiel a las tradiciones de la Nueva España, pensaban que en cualquier momento los reyes de España podían venir y requerían un lugar digno para los reyes, el cual nunca sucedió. Algo así muy similar con lo que pasaba en la Ciudad de México. Está la Biblioteca Palafoxiana, en nombre de Juan de Palafox y Mendoza, 40 pesos cuesta, estudiantes y profesores solo pagan 20 pesos,
Y es importante señalar que en septiembre de 1646, Palafox dona su biblioteca personal, compuesta en ese entonces por 5,000 volúmenes. Se los regaló a los seminaristas de los colegios tridentinos, ordenando que pudiera ser consultada por todo tipo de persona, aquel que quisiera leer o estudiar. Con esto es considerada la primera biblioteca pública del continente americano. Derivado de este hecho, ya forma Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, por este recinto que lleva 300 años justamente en el mismo lugar. Durante más de 370 años ha estado asentada en el antiguo Colegio de San Juan, dentro del seminario, fundado por Palafox. Si bien la construcción de esta bóveda, tal como se encuentra en nuestros días, es de 1773, porque se mandaron a levantar los 2 primeros pisos de estantería, lo cual, como estamos viendo, es un fino trabajo de los ebanistas de la Nueva España, que trabajaron de una forma muy armoniosa en las maderas, de 3 tipos de madera, lo que es el cedro, otra madera que se llama polocote y una que es muy local, que es el ayacahuite. Entonces, de esa época podemos ver todavía el retablo donde se ubica la efigie de la Madonna de Trapani. Ahí estamos viendo ese óleo que presume que fue realizado tomando como modelo la escultura que Quino Pisano hiciera a la Virgen en el siglo XIV. Hoy en día hay una colección de más de 43,000 libros, biblioteca que se puede consultar. Posteriormente, en el siglo XIX, se colocó un tercer nivel debido a que había incrementado el número de volúmenes. Como les comenté ahorita, hoy en día hay 45,058 libros antiguos. El acervo es impresionante. Estaba constituido por obras de los más diversos temas que reflejan lo que es el espíritu de las universidades y también del universo, gracias a que Palafox venía de Huesca y Alcalá y Salamanca, existe esa gran tradición de esos lugares. La temática es variada, existen libros de geografía, gramáticas, diccionarios, autores clásicos, poetas, física, matemáticas, entre otros. Hay libros del siglo XV que no se exhiben aquí en este lugar, pero sí están perfectamente ocultos en este lugar. Es uno de los sitios que no debe de perderse, la Biblioteca Palafoxiana. En algún top 10, ¿no?, de esas revistas, de esas páginas del mundo, de las grandes bibliotecas clásicas de todo el orbe, esta está ubicada, está muy, muy bien posicionada con otras bibliotecas, sobre todo por la importancia que fue la primera biblioteca pública en América. Entonces eso le da una gran importancia. Aquí también se encuentran, por ejemplo, aquí está el mapa de Nuremberg, que fue el que trazó la Ciudad de México. También hay libros de teología, obviamente. Está apoyado también por algunas asociaciones como la de Harpelú, Banamex y algunas otras instituciones que desde 2005 forman parte de ese patrimonio. También hay aquí donde actualmente se lleva a cabo procesos de investigación de la Nueva España, es un gran acervo, sobre todo por la parte invaluable de ese patrimonio documental, no nada más de México, de Puebla, sino también de México. No cabe duda que no tienen que perderse esta biblioteca palafoxiana. Del lado sur de la Catedral Metropolitana, donde está el Centro de Cultura, que fue donde nos regaló este pequeño concierto, en uno de los pisos esquinados se encuentra esta biblioteca. Saliendo rápidamente, vamos por esta calle peatonal, la 5 de Mayo, ¿hacia dónde? Hacia Santo Domingo. Aquí en Puebla hay una gran tradición del taco al pastor y del taco árabe, y también en estas calles, muy fiel a las tradiciones europeas, descansan muchos estos balcones, se pueden ver, son de madera, muy del estilo afrancesado, muy inglés. Algunas calles nos regalan estos pequeños balconcitos. Y aquí nos vamos acercando cada vez más al templo de Santo Domingo, que lo que vemos hoy corresponde solo a una parte de las grandes cuadras que ubicó ese convento. En algún tiempo, manos privadas tuvieron posesión del exconvento de Santo Domingo. Posteriormente, este personaje privado se dio a la tarea de analizar que esto era un lugar de culto importante para la ciudad de Puebla y volvió a revenderlo lo que fue a la iglesia. Entonces, en algún momento estuvo
en manos privadas y posteriormente regresarían. Esa esquina nada más estamos viendo lo que es una de sus fachadas y donde se encuentra un mercado, en el otro extremo cobraría parte del ex convento de Santo Domingo. Y en uno de sus rinconcitos descansa la capilla dedicada a la Virgen del Rosario, es la protectora de los navegantes y la benefactora de la ciudad de Puebla. Ahorita que ingresemos, vamos a ver rápidamente algunos elementos de esa capilla. Y es aquí donde en 1690 se construyó esa capilla, pero este convento data de 1550. Y en 1650 y hasta 1690 se vendría a construir lo que es la Capilla del Rosario, que buscarían una fecha muy representativa de Puebla, es decir, el 16 de abril, para que se volviera a consagrar. Entonces, el 6 de abril de 1690 se consagraría la Capilla del Rosario. Hubo grandes celebraciones durante 8 días, por lo que recibió el nombre de la octava. Hubo procesiones, misas, eventos, todas llenas de júbilo. Aquí vino Alejandro von Humboldt, ese viajero alemán, y él fue el que dijo que esta era una de las grandes bellezas y que era considerada la octava maravilla del mundo. Vamos a ingresar ahorita rápidamente por lo que es el templo dominico, antes de llegar a la capilla del Rosario. Podemos ver su nave central, sus capillas en los extremos, y allá tenemos el retablo mayor, que es donde se encuentran también figuras de los franciscanos, algunas de las principales representaciones eclesiásticas, no nomás de los dominicos, estos perros de Dios. Y del lado izquierdo ya estamos viendo lo que es la puerta que daría acceso a la Capilla del Rosario. Cabe señalar que antes uno la visitaba, era gratis y había una persona dando ahí una plática. Ahora ya no dan. Antes era de forma voluntaria, un donativo. Ahora el donativo es voluntariamente a fuerzas de 20 pesos para lo que es su mantenimiento. Entonces, esta Capilla del Rosario que vamos a ver ahorita da cuenta del poderío económico de la Iglesia Católica en esa época colonial, que dependía además de la orden a la que pertenecían los templos, como los jesuitas y los dominicos, que rivalizaban sobre todo en la suntuosidad, a diferencia de otras iglesias franciscanas. Entonces es muy clásico ver aquí lo que es el decorado de los jesuitas de Santo Domingo, comparado con los franciscanos, que son más, a diferencia, que son más sencillos. No se extraña para nada lo que fue la cantidad de oro que se utilizó, y es por eso que se le llamó la Casa de Oro o la octava maravilla del mundo. Allá hay un resguardo de seguridad, que es donde se tienen que pagar los famosos 20 pesos. Y ahorita vamos a ingresar para ver esta capilla, que la intención de construir la Capilla del Rosario es arquitectónicamente y la plástica, con ese tequitqui, murales, pinturas, óleos, muy del estilo ya en combinación de esa fusión española con indígena, era enseñar bajo ese discurso plástico, enseñar el rosario. Todos los misterios están plasmados en óleo, los misterios gozosos, dolorosos. Entonces, una forma de rezar el rosario es justamente en la proximidad de esta capilla que, como estamos viendo, está totalmente cubierta de oro, y al interior cada estructura arquitectónica fue recubierta con relieves de estuco dorado, como ya estamos apreciando desde ahorita, muros laterales recubiertos con grandes lienzos pintados que obedecen a la época de 1649 a 1725. Hoy en día, si quieren visitar esta capilla, controlan pequeños grupos de 20 personas. Y ahorita que ya ingresemos, vamos a ver cómo los gozos de la Virgen, realizados con estilos claroscuros, es un elemento dominante que contrasta con otras pinturas llenas de claridad que los mismos artistas trazaron para adornar lo que es ese crucero. Ya estamos aquí, donde en la parte baja de las pinturas hay un lambrín que está revestido con azulejos, como estamos viendo ahí. Obviamente obedece a la talavera poblana. Hay pinturas de gran tamaño que corona el ábside de la capilla, que es la parte posterior del altar mayor, generalmente abovedado, que está dedicado a quién? Pues a la glorificación y al triunfo del Rosario.
los relieves que revisten que estamos viendo en los extremos, cada uno de los muros, las bóvedas, las pilastras, es muy digno de prestar atención, obedece a motivos vegetales y animales. Esto lo podemos ver presente también en Tonancintla y en Acatepec. Siempre vamos a tener estos elementos vegetales y animales. Por supuesto, también existen las representaciones de ángeles y querubinos, como estamos viendo ahí, muy al estilo tequique, muy del estilo popular mexicano, cuerpos con extremidades largas, rostros morenos, es decir, que aquí hay una rebeldía del indígena que obedece al tema del tequiqui, que son detalles, ¿no?, del simbolismo religioso. La técnica que se utilizó para decorar esta capilla es un estuco sobredorado que fue preparado con harina con clara de huevo y agua, y fue recubierto con láminas de oro de 24 quilates. Hay algunos lugares que no es oro, que fue un estuco sobredorado, y aquí cobra poderosamente la atención alguna frase que luego decimos, no todo lo que brilla es oro. Entonces, aquí cobra sentido que no todo lo que brilla es oro, porque es magna el trabajo de ese estuco sobredorado que da la apariencia de oro. Ya saben, no todo lo que brilla es oro. También en su techo podemos hallar lo que son las virtudes teologales, como la fe, la esperanza y la caridad. Ahorita vamos a ver una vista del techo que, tomado en una perspectiva de 360, es que vamos a poder observar las virtudes teologales al centro de ese gran techo. También se observan los ángeles colocados alrededor de la cúpula y de la bóveda principal, que es muy curioso ver la expresión facial, ¿no?, de estos personajes, que es muy distinta, entonces nos regala muchos detalles. El coro, como lo vimos ahorita, se pueden ver ángeles que parecen tocar instrumentos musicales o que cantan. También aparecen elementos como las sirenas, que son los protectores de los océanos. Aquí hay mucha representación de la iconografía de los mares, que son los protectores. Como bien platicamos, la Virgen del Rosario es la patrona de Puebla, porque es la vigilante de los mares. También lo que es el ciprés, está donde está venerada la imagen del Rosario. También hay detallados elementos decorados con la devoción a ella, donde se puede rezar el Rosario, sobre todo con imágenes, ¿no?, de Santo Domingo. 16 ventanas son las que descansan en la parte alta, que ese juego de luces nos hace ver una iluminación muy natural. No todas horas brilla la capilla y vemos parte de sus 16 ventanas. Ahí tenemos las 3 virtudes teologales, lo que son los aros, los medallones al centro. También descansan aquí ángeles, inscritas con letras de oro, ¿no?, detalles decorativos que buscan lugar. Aquí tenemos esta toma que es muy buena, de las virtudes teologales, de lo que es al centro de la bóveda. En los extremos, en esos grandes óleos, tenemos los misterios, los gozosos, los dolorosos. Tenemos en cada uno de los extremos 2 pinturas que, leyendo los discursos de los techos, de las virtudes y los óleos de los misterios, aquí estaríamos completando arquitectónicamente lo que es al rezo del Rosario. Esta capilla, a lo largo de sus 400 años, ha recibido numerosas restauraciones. Una de las más importantes, una que se llevó a cabo del 67 a 1971, donde tuvo que intervenir capital privado para poder realizar un trabajo de restauración en toda la capilla. Toda la iconografía es vasta, radica su importancia en ese valor tequiqui. Si ustedes van a Tonancintla, van a Catepec, van a poder distinguir esos trazos tequiqui. La Virgen del Rosario se celebra cada 7 de octubre. Si alguien desea visitarla, pues hay que tener en consideración que hay gran cantidad de gente y hay algunas restricciones para su visita. Aquí en el interior se pueden tomar fotos, obviamente sin flash, no hay alguna restricción. Y ya en el 2008 recibió otra gran remodelación y con algunos fondos federales
después de algunos sismos, también ya forma parte del programa de la UNESCO, que realizó algunos recorridos para admirar y poder seguir financiando lo que es ese proceso de restauración. Entonces vale la pena entrar al exconvento de Santo Domingo para ver simplemente la Capilla del Rosario, que es una de las 8 maravillas del mundo religioso, donde se venera a la imagen de la Virgen del Rosario, un intento para la arquitectura de rezar lo que es el Rosario, donde están plasmados los dones del Espíritu Santo, donde se entiende lo que es la fortaleza, la piedad, el temor de Dios. Todos esos elementos, ¿no?, religiosos, la sabiduría, están perfectamente trazadas y escritas en algunas figuras de 7 mujeres que acompañan lo que es a la cúpula, lo que es rodeando lo que es a la Virgen del Rosario. También existen figuras de santas, mártires y demás. Saliendo de aquí, es muy importante llegar a la zona de Santa Clara. La ciudad de Puebla está trazada por barrios, ¿no?, donde las órdenes religiosas le dieron dar su importancia. Y aquí estamos rápidamente en el barrio de Santa Clara, que es donde descansan lo que es toda la calle de los Dulces. Ahorita simplemente nos vamos a meter rápido, ¿no?, donde venden los famosos borrachitos, los camotes, las galletas de pepita, también venden lo que son las glorias, y mucho de ello lo que nos regala es la talavera poblana. ¿Y qué es la talavera? Ahorita, para ir acabando en este discurso de Puebla, nos va a llevar a un lugar muy importante, que es al barrio de los artistas, pero en lo que llegamos rápidamente les platico que la talavera es un tipo de cerámica mayólica que surge desde el siglo XVI. Aquí ya tenemos el barrio de los artistas, pero les voy a platicar rápidamente de esta mayólica, que es el nombre que se le da desde el Renacimiento a un tipo de decoración cerámica sobre losa, que con un esmalte de plomo opaco, con estaño, posteriormente se decora con diversos motivos oxidados sobre la interior base. Y esto es lo que nos da lo que es a la talavera. Y en Puebla se produce gran parte de estas piezas, y de aquí surge esta cerámica, lo que es la talavera poblana, que es una de las más representativas que se acuñan, y ya tiene una certificación que es la talavera poblana. Los talleres que trabajan la talavera son como auditados, ¿no? Algunos procesos deben de estar certificados para que sigan realizando lo que es la técnica de la talavera poblana. Y aquí podemos resumir rápidamente el proceso de la talavera poblana, donde se lleva un cocido, obviamente, en el cual se aplica vajillas, contenedores para hospitales. Originalmente se trasladaba el vino y el pulque. Es aquí donde también en otros países también se trabaja otro tipo de talavera, muy similar en Guatemala, Cuba, Santo Domingo y Venezuela. Una de las reglas básicas establecidas para trabajar la talavera es que el color azul debe ser cobalto en las piezas más finas, deben de firmarse para evitar falsificaciones. También hay niveles de calidad, lo que es fina, semifina y de uso diario, y hay inspecciones anuales por parte de maestros alfareros para seguir garantizando que la talavera poblana continúa con esa calidad. Entonces, no nada más es hacer la talavera, sino debe de tener ese gran culto. Y en uno de los extremos llegaremos a un mercado, como lo que conocemos en Europa, el Parián, que es del siglo XIX y hoy en día se utiliza para un mercado de artesanías. El Parián que estamos viendo ahí, muy cerca de la Casa del Alfañique. Entonces, aquí es un mercado donde se traduce mucho de la artesanía típica de Puebla, que es lo que estaríamos ya viendo finalizado. Pudimos entrar al centro, luego salir por la calle de los Dulces, de Santa Clara, a llegar hasta este rincón, que es donde se encuentra el barrio de los artistas, que se fundó por ahí de 1960, donde, en 1940, perdón, donde algunos maestros artistas de la antigua Academia de las Bellas Artes fundaron un recinto público para llevar el barrio del artista que vimos hace un momento. Y hoy recordamos lo que es la invasión francesa,
160 años. Unas palabras de Zaragoza muy simpáticas que me gustaría decirles, que él cuando platicó con su ejército les dijo: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México. Eso les dijo Ignacio de Zaragoza, el cual les alimentó de fe y de victoria, donde les comentó después: viva la independencia nacional, viva la patria. Algunos datos nada más de lo que fue la batalla de Puebla, tomando en consideración la fecha del día de hoy. El ejército mexicano solo tuvo 83 bajas, 131 heridos y 21 desaparecidos. Y el ejército francés, que era de los más importantes de Europa, acabaron con 476 muertos y 345 heridos. Hace unos años todavía se preguntaban cómo los poblanos le ganaron a los franceses. Si bien saben, estas ciudades tienen ocultos, tienen túneles que nacen en la parte alta de Loreto, que es donde está el fuerte, y donde está el Fuente de Pubas, ahí por donde se encuentra el río de San Francisco. Se pudo saber y observar que el mexicano se escondía como en cloacas, y realmente el francés esperaba al mexicano, y eran sorprendidos porque salían por debajo de la tierra. Así fue como una de las grandes estrategias del ejército mexicano pudo vencer en la batalla de Puebla. ¿Pero por qué se dio esa invasión? México tenía una gran deuda en la época de Benito Juárez. La deuda externa de México era de 80 millones de pesos. Se le debían a ingleses 69 millones, a los españoles se les debía 9 millones y 2 millones para Francia. México quería establecer un acuerdo de pago con Francia y ellos no quisieron. Entonces tomaron la decisión muy expansionista de los franceses de venir a invadir México. Entonces, México declaró una moratoria de pago de 2 años para el pago de las deudas, el cual los franceses no cedieron. Entonces, esta batalla de Puebla vendría siendo derrotado el ejército francés, y luego la venganza de Francia fue establecida bajo la batuta de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, una venganza que dicen no fue militar, fue colocar a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Perdieron una batalla y posteriormente este hecho político vendría a formar parte de esa venganza. Y hoy se recuerda la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, hace 160 años, a manos de Zaragoza. Por eso es Puebla de Los Ángeles, pero también es Puebla de Zaragoza, la 4 veces heroica. Estamos acabando este pequeño recorrido, como les mencioné, no es lo más representativo del centro, pero sí las edificaciones más importantes, sobre todo tomando en consideración la tradición del río San Francisco, este barrio de Los Sapos, que nos da ese toque muy artesanal, mucho de lo que hoy se acostumbra, muy vintage. Nos llevó posteriormente a la Iglesia del Espíritu Santo, importante los jesuitas. Algunos señalan que con los recursos de los jesuitas se financiaban las campañas militares de Estados Unidos, por eso fueron expulsados, entre otras cosas. Posteriormente vimos la Catedral de Puebla, una de las monumentales de México y de las primeras en construirse. La Biblioteca Palafoxiana, que tiene gran relación con la catedral, y luego la 8ª maravilla del mundo, lo que es la Capilla del Rosario. Solo estos elementos pudimos ver, y créanme que caminar esta ruta en el centro nos lleva mediodía, y es para lo que nos da tiempo, considerando visitar con cierto detenimiento estos elementos.